iniciamos rápidamente. Ya hemos orado, así que iniciamos rápidamente a este tema de imposición de manos. ¿Sí? A ver, sí, es el tema, imposición de manos. Muy bien, uno de los fundamentos de la doctrina cristiana es la imposición de manos. Entonces, todo creyente debería saber para qué o qué es la imposición de manos, para qué sirve, cómo se dio, la historia y todo. Perfecto, entonces vamos a ir un poco al contexto histórico, bíblico, de lo que fue, de lo que era la imposición de manos. En la Biblia podemos encontrar imposición de manos, primeramente, en el libro del Génesis. Así que vamos a remontarnos a la historia de Jacob. ¿Sí? A ver, ustedes son discípulo 4, así que vamos a preguntar rápidamente. Jacob, Dios le puso otro nombre, porque Jacob significa usurpador. Entonces Dios le cambió de nombre. ¿A qué nombre? Perdón, discipulado 3, ¿no? No es el 4. Discipulado 3. A ver, ¿a qué nombre le cambió a Jacob? Israel, exacto. Entonces Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob. Jacob era usurpador y le cambió el nombre luego de haber luchado con el ángel de Jehová y haber ganado. Le dijo, te has enfrentado a Dios y a los hombres y has sido considerado ganador. Entonces Dios le cambió el nombre a Jacob y ahora era Israel. Y miren esta parte que eh, Israel, ¿ya? En Génesis, capítulo 48, versículo 8, vamos a ver a la Biblia, vamos a la Biblia, Génesis 48, 8, Génesis, primer libro de la Biblia. A ver, vamos hoy día a leer rápidamente. 48, 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Se acuerdan de José? José también era hijo de Jacob, hijo de Israel. Entonces, algo ocurrió, que cuando ya eh, José se mostró a sus hermanos luego de haber estado en Egipto, luego que fue vendido, tantos años estuvo en Egipto, luego se mostró, luego se dio a conocer, y bueno, mandó llamar a su padre, y su padre vino, ya Jacob, o sea, Israel, ya era un hombre de muy avanzada edad. Y cuando llega a Egipto, Jacob se encuentra con que José ya tiene hijos, tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Efraín y el otro se llamaba Manasés. Y mira lo que dice acá. Israel, Jacob, vio los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Subrayen esa palabra bendeciré porque ahora vamos a ver de qué manera se bendice o de qué manera se bendecía, porque ahorita estamos viendo el contexto histórico bíblico de lo que es imposición de manos actualmente en la iglesia. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez. Los ojos de Israel, los ojos de Jacob ya no veían muy bien. Por la vejez, ya sus ojos se habían agravado, es decir, ya estaba un poco, pues, estaban mal, ¿no? Ya un poco con ceguera. Entonces, dice que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. ¿A quiénes? A los dos hijos de José. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, José. ¿Se acuerdan que Israel o Jacob lloró mucho la supuesta muerte, ¿no? La farsa de muerte que hicieron sus hermanos con José hace mucho tiempo atrás. Entonces Jacob lloró su muerte.
Entonces él ya lo dio como muerto a José. Y mire, años después, muchos años después, lo encuentra vivo y con hijos. Por eso es que él dice, no pensaba yo ver tu rostro, le dice Israel a José. Y aquí Dios me ha hecho ver también, no solamente a ti, sino a tu descendencia. Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Es decir, José estaba sentado y los pequeños entre sus rodillas los sacó a un costado y y Jacob, José, ¿no? Y se arrodilló José, el papá de los pequeños. ¿Y qué ocurrió? Y los tomó José así arrodillado, a ambos los tomó, ¿ya? Eh, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, estaban frente a frente. José, arrodillado, los puso cada quien a la derecha de Jacob, de Israel, y a la izquierda de Jacob o de Israel. Entonces estaban ahí los dos. Entonces Israel, versículo 14, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. La mano derecha la puso sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor, colocando así sus manos adrede, porque Manasés, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Estamos hablando ahorita del contexto histórico bíblico. La costumbre era que el mayor se colocaba a la derecha del que iba a bendecir. ¿Estamos bien ahí? Y el menor se colocaba a la izquierda de la persona que iba a bendecir. Pero Jacob, adrede puso las manos cambiadas. Puso la derecha sobre la mano del menor y la izquierda sobre la mano del mayor. Adrede lo hizo. Y bendijo a José, o sea, estaba puesto sus manos allí y le habló al papá y le dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El versículo 17 dice, pero viendo José, el papá, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, mira hermano la costumbre era que la mano se colocaba sobre la cabeza, no sobre la nariz, no sobre el hombro, no sobre la mano, no sobre la nuca, sobre la cabeza. Entonces, esa era la forma correcta de cómo se realizaba la imposición de manos en estos tiempos. Pregunta de examen, por si acaso. La mano derecha sobre el mayor. ¿Y qué más? Y dice la palabra, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le causó esto disgusto. ¿A quién? Al papá. Y asió la mano de su padre. ¿Qué es asió la mano? O sea, lo que estaba así, José vino por adelante y hizo esto. O sea, lo retiró y lo puso encima de Manasés, la derecha. Así lo puso. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, le dijo, no así. O sea, no, está mal lo que estás haciendo. No los bendigas así, porque este es el primogénito, Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículo 19. Pero Jacob, Israel, no quiso. Y dijo,
Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hasta ahí nada más. Miren, Jacob no quiso. Pregunto, ¿por qué? ¿Qué ocurría en la cabeza de Israel, de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Vivió una historia parecida? ¿Menor por mayor? ¿Bendición del menor al mayor? ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué pasó con Jacob? Miren, vamos un momento, así rápidamente, a Génesis 27. Ustedes van a leer Génesis 27 como tarea hasta el versículo 46. Génesis 27 del versículo 1 al versículo 46. Ahí lo que ocurre son dos cosas importantes, ¿sí? Uno, la primera acción que ocurre es que Jacob, ¿sí? Obtiene la primogenitura de Esaú, aprovechándose de un momento en el que Esaú estaba con mucha hambre, viniendo del bosque después de haber estado todo el día trabajando, cazando, y Jacob estaba en la casa, en la cocina. Y cuando Esaú llega con mucha hambre ese día, Jacob le dice, ¿tienes mucha hambre? ¿Quieres que te haga comida? Bien, véndeme tu primogenitura. Está bien, mi primogenitura no me importa, dijo Esaú. Bueno, al final todos vamos a morir. No importa, te la vendo. Y le vendió ese día su primogenitura por un plato de lentejas con guisado rojo. Eso ocurre en una primera acción, en Génesis 27. Entonces Jacob compra la primogenitura de Esaú, ¿no? Se hace como que lo compra ese primer lugar, esa primogenitura, eso de ser el mayor. Hermano, quizá ahorita el ser considerado mayor en estos tiempos, tú eres el mayor, yo soy el menor, no importa quizá en estos tiempos, pero hermano, en la Biblia, en este contexto, el papá ponía sus manos sobre el mayor y le daba mayor bendición. Hermano, ¿eran solamente palabras? No, no eran solamente palabras. Esta acción de imponer manos de padre a hijo, o hemos visto de abuelo a nietos, hermano, era para dar bendición. Cualquier bendición que salía de la boca del que bendecía en nombre de Dios en ese momento, ocurría algo, hermano, en el cielo, que Dios, hermano, bendecía tal cual lo había dicho el padre en este caso. Entonces, mi hermano, ¿qué ocurre acá? Ese es un primer momento. En un segundo momento, ya Isaac, que era el padre de Jacob y el padre de Esaú, llega el momento en el que Isaac los llama. Probablemente Isaac ya se sentía morir y el testamento que él iba a dejar, ese testamento que a los hijos tanto les causa interés, a ver qué pone en el testamento, me dejará la casa, me dejará el carro, me dejará el dinero. Ya, en esos tiempos, hermanos, lo que se dejaba era una bendición, hermano, poderosa, pero era una bendición con imposición de manos, pero era una bendición hablada. Pero aquí se sabía de que no eran simples palabras. Todo lo que el papá decía, Dios, hermano, como era testigo, lo hacía que se cumpla. Entonces, ocurre un segundo momento en Génesis 27, en donde, en donde Jacob se hace pasar por Esaú. Ustedes van a leer la historia en donde se sabe que Isaac no puede ver bien, ya era un hombre que no veía bien, solamente podía palpar, era ciego prácticamente. Y Rebeca, la mamá, ella prefería a Jacob, que más adelante se llamó Israel. En ese momento en el que Isaac, siendo viejito ya, llama a los dos hijos, la mamá le dice a Jacob, que era su favorito, le dice, Jacob, tú gánate la bendición. Israel, el padre, estaba llamándolos para bendecirlos.
Entonces llama y dice, hijo Esaú, ven, porque te voy a dejar la herencia, te voy a dejar la bendición. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre, mi hermano, es de que lo llama Isaac y la mamá de Jacob, antes de que él se acerque a Isaac, su padre, como Jacob era distinto físicamente a Esaú, ¿cómo era Jacob? Lampiño, no tenía vellos en su cuerpo. Sin embargo, Esaú tenía muchos vellos, era velloso, pelos tenía en la cara, pelos en los brazos, pelos en el pecho, pelos en las piernas. En cambio, Jacob no. Entonces, cuando Isaac le dice, acércate, hijo, le dice a Jacob, le dice, ¿quién eres? Soy Esaú, le dice Jacob. Y cuando Isaac lo palpa, lo toca, se nota que Jacob estaba con vellos, pero no era cualquier vello. La mamá le había puesto, hermano, pelo de animal, una piel le había puesto de un animal, lo había vestido ¿para qué? Para que Isaac lo toque con vellos. Y no solo eso, sino que le había hecho oler a animal. Y como Esaú paraba en el campo y solo olía a animales que él cazaba, entonces Jacob también olía a eso. Entonces aquí Jacob usurpa la bendición. Entonces Israel bendice a Jacob como si fuera el primogénito, como si fuera el mayor. Y acá ustedes van a leer que verbalmente Isaac le da bendiciones a Jacob, muchas bendiciones verbales. Y cuando llega Esaú del campo y dice, papá, he llegado, hoy es el día que tú me des la bendición, mira lo que ocurre. Versículo 30 versículo 32. Génesis 27:32. Entonces Isaac, su padre, le dijo a Esaú, ¿quién eres tú? Porque entra Esaú diciéndole, padre, ya llegué, soy tu primogénito. Y le dijo Esaú, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Génesis 27:32. En el versículo 33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo también casa, o sea, trajo un guisado para comer y me dio, y yo comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, dice Isaac, y será bendito. Cuando la persona imponía las manos y bendecía, no había forma de retraer esa bendición. No había forma de cómo decir, uy, me equivoqué, ya, elimino todo para el otro. Como ahora algunos dicen, ¿no? Uy, soltaste la palabra, bloquéalo. Uy, no. ¿Cómo dicen ahora? Lo retracto, lo retraigo. No sé, cosas así medio extrañas hablan ahora. En estos tiempos no había forma de retraer lo que tú hablabas. Ya estaba hablado, ya estaba dicho. Ya no había forma en cómo volver el tiempo atrás y ya no emitir esas palabras de bendición. No había forma. Entonces aquí el padre le dijo a Esaú, por mucho que le quería, le dijo, mira, vino tu hermano entristecido y yo lo bendije y será bendito. Porque así era. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, le dijo, bendíceme. Y le dijo, Isaac le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, como si fuera dinero ahora, como si fuera una firma notarial, como si fuera, hermano, un pedazo de oro. Se lo llevó. En este caso, hermano, la bendición era verbal. Pero por eso, hermano, que cuando uno habla, tiene que tener cuidado. La Biblia dice el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Entonces, hay que tener bastante cuidado. El poder, obviamente, no lo tenemos nosotros. No somos nosotros personas que tengamos algún tipo de poder. El detalle es que cuando Dios es testigo en lo que uno habla,
Él es el que hace y deshace. Él hace justicia de lo que hablamos. No somos nosotros los poderosos. Oh, yo hablé y se hizo. Oh, entonces soy poderosísimo. No, tú no eres nadie. Yo tampoco. Algunos creen que por lo que hablan ya se les hizo el milagro, ya se les hizo la bendición, ya se les hizo la maldición. Incluso algunos piensan que, uy, ¿por qué lo dije? Ya se enfermó. Uy, ¿por qué lo dije? Ya se murió. Uy, ¿por qué lo dije? Ya lo maldije. Hermano, lo que uno habla, se cumple o no se cumple, eso también es voluntad de Dios. También eso es decisión y acción de Dios, porque Dios siempre es el que hace las cosas. Así que no nos creamos muy superpoderosos, porque al final Dios es el que hace, solo nosotros somos los que hablamos. Y de ahí surgen muchas teorías endemoniadas en donde dice que todo lo que tú hablas se cumple. Y ahí está pues la confesión positiva. Decreta, declara. Di, ya estoy sano. Di, ya soy millonario. Sí, ahora di, ya soy rico. Ahora menciona, dilo 1000 veces, ya soy rico y vas a ver que serás rico. Eso no es espiritual, eso no es, hermano, algo que tenga que ver con la palabra de Dios. Eso es muy positivo, pero es eso algo natural, algo mundano. No es espiritual. Bien, continuamos. Entonces, dice la palabra, luego en el versículo 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Se lo llevó. Esaú respondió, miren, molesto respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo Esaú a su padre, ¿has guardado también bendición para mí, aunque sea un poquito? Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto a Jacob como señor tuyo, o sea, como amo tuyo, y le he dado por siervos, criados, a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. Mira, con solo hablar. ¿Qué pues te voy a dar a ti ahora, hijo mío? Le dice. Esaú le respondió, no tienes más que una sola bendición, unita. Bendíceme también a mi padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Isaac, su padre, habló y le dijo, y aquí está la bendición de Esaú, pero obviamente no es tanto a comparado de lo que le dijo a Jacob. Bueno, ahí está en el versículo 39 y 40. Hermanos, bueno, solamente lo que es imposición de manos. Vemos aquí la importancia de la bendición en la imposición de manos. Primera cosa que se otorgaba con una imposición de manos, bendiciones. Bendiciones. Muy bien, bendición. Vamos entonces ahora, a pasar a la segunda parte. Y la segunda parte ya no tiene que ver con imposición de manos para bendición, sino para otro tipo específico de acto de imposición de manos. ¿Por qué? Porque este acto de imposición de manos ya no es a personas, sino a animales. A animales. Vamos a ir con las ofrendas de expiación. La palabra expiación es perdón, es eh, poner a alguien una carga de culpa o de pecado en reemplazo de la tuya. Expiar, perdonar, rescatar, el reemplazo de. Por eso de ahí surge el término chivo expiatorio, que es quien lleva el pecado, quien lleva la culpa de otro. El que paga los platos rotos, como dicen ahora en jerga, el que paga pato, ese es el chivo expiatorio. Entonces, la expiación se llevaba a cabo con animales en el tiempo de Israel.
No era la persona que cometía el pecado el que moría, sino era el animal. En este caso vamos a leer Éxodo capítulo 29, en primer lugar, versículo 10. Éxodo 29, versículo 10. Vamos a esta parte específica de imposición de manos. Éxodo 29, 10. Después llevarás el becerro, estamos hablando de un becerro, delante del tabernáculo de reunión. ¿Está bien? Delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Sobre la cabeza del becerro. La imposición de manos siempre ha sido sobre la cabeza. En este caso, Aarón y sus hijos, sumo sacerdote o sacerdote ungido y sus hijos, ¿ah? El sumo sacerdote y sus hijos van a poner las manos sobre este animal, el becerro. El versículo, a ver, vamos a ver en el versículo 15. Asimismo, tomarás uno de los carneros ahora, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. A este animal lo mataban. Estas eran ofrendas que se hacían en reemplazo de las personas que pecaban. Y esa era la forma. Traían el animal, la persona que pecaba, y Aarón y sus hijos, sumos sacerdotes, ponían las manos sobre este animal y luego este animal era sacrificado. Se lo degollaba, se lo mataba, se lo partía en trozos. Cierta parte del animal se quemaba y cierta parte, la carne, en específico algunas partes, se lo comían los mismos sacerdotes, el mismo Aarón. Entonces, este era todo un ritual, pero no estamos ahorita viendo el ritual en sí, sino estamos viendo la parte de la imposición de manos. Cuando se imponían las manos sobre este animal que traían las personas, este animal era considerado un animal santo. Ahorita lo vamos a ver, un animal santificado, perdón, no es lo mismo santo que santificado. Un animal santificado. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a leer el versículo 19, que también nos dice lo mismo. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y mire, si usted sigue leyendo los versículos, que obviamente usted va a leer también como estudiante, va a leer y se va a dar cuenta de que luego que ponía las manos sobre este carnero, sobre este cordero, sobre este becerro, este animal quedaba santificado y recién entraba adentro del tabernáculo, porque esta acción que hacía Aarón y sus hijos era en la puerta del tabernáculo, por decir, en la puerta del templo, que más adelante seguramente en otro discipulado o más adelante vamos a aprender cuáles eran las partes del tabernáculo, que es como decir, no es así, claro, pero es como decir el templo. ¿Cuántas partes tenía el templo? Entonces, en este tiempo había un tabernáculo y el tabernáculo en la puerta se ponía las manos y recién este animal ingresaba, recién adentro se realizaba el sacrificio y todo el ritual. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto eso. Miren, en estos pasajes, ¿ya? En estos pasajes, yo quiero que vayamos un momento a revisar Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, estamos viendo así de manera muy somera parte de estos sacrificios. Levítico capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a ver 4 puntos acerca de esta expiación. Levítico 4, 1. Todo Levítico 4, ¿ya? Y 5, ¿está bien? Está hablando acerca de las ofrendas por el pecado. Las ofrendas por el pecado. Usted dice, hermano, ¿cómo es que los israelitas, cómo es que en la antigüedad las personas no morían? O sea, si bien es cierto, la ley decía que todo el que comete un pecado o transgrede la ley de Dios y es descubierto,
se le tiene que matar, tiene que morir o tiene que pagar de alguna manera su pecado, sí, pero lo que se hacía eran ofrendas por este pecado. Entonces, un animal moría por ti, un animal moría por ti. Entonces, vamos a ver, ustedes lean Levítico 4, es muy bonito, todo, leanlo el 5 también, de qué manera se realizaba esto. Pero yo quiero resumir este Levítico 4. 4 puntos. Primero, era en el versículo, del versículo 1 al versículo 12, ¿ya? Del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver qué pasaba si el sacerdote ungido pecaba. ¿Ya? Es el primero. El sacerdote ungido, si es que pecaba. Es el punto 1. Y mira lo que dice en el versículo 3, Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Ya? O sea, por su pecado. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Pregunta, ¿quién lo degollaba entonces a ese becerro? Él mismo. Él mismo ponía la mano sobre el becerro por su pecado y él mismo lo degollaba en la puerta del tabernáculo. Entonces esto es importante, ¿ya? Y acá ustedes van a leer, ¿no? Todo lo que hacía el ritual sobre cómo lo degollaba, sobre cómo agarraba con su dedo la sangre, se pasaba sobre las orejas, sobre los dedos pulgares, etcétera. Y luego cómo se lo quemaba. Muy bien, moría este animal. Es el primer punto. El segundo, ¿qué pasaba si toda la congregación pecaba? O sea, toda la congregación de Israel pecaba. Ese es el segundo punto. ¿Quién es el que mataba? ¿Quién ponía la mano sobre el animal? Vamos a leer el versículo. Entonces, vamos a ver un poquito más acá abajo. A ver, el versículo 13. ¿Ya? El versículo 13. A ver, ¿qué dice el versículo 13? Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión a la puerta. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Miren, ¿quién ponía las manos sobre este becerro? En este caso, cuando el pueblo en total pecaba, los ancianos ponían las manos sobre el becerro, cuando todo el pueblo pecaba. Ojo, pregunta de examen. Tercer caso, el versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, luego que su pecado se conozca, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. En este caso es un macho cabrío. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Eso es expiación. Entonces, en este caso, cuando un jefe comete un pecado, el mismo jefe pone sus manos y este animal muere. Y luego continúa el ritual por los sacerdotes. ¿Está bien? Muy bien. Ese es por el jefe. Y vamos al versículo 27. Y si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová que no se ha de hacer, luego que se conozca su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar, etcétera. Entonces, si una persona cometía un error, y luego se conoce que es un pecado, entonces
esa persona pone sus manos sobre el animal y se lo mata a este animal por su pecado. Muy bien. Entonces, hermanos, hemos visto estos 4 casos importantes de lo que son las ofrendas por los pecados. Pero había un día en específico en el que se celebraba un acto que se le llama el Día de la Expiación. En mismo Levítico capítulo 16 dice, como título de algunas Biblias, el Día de la Expiación. El Día de la Expiación, hermanos, era o se celebraba o se realizaba los días 10 de el mes 7. O sea, el 10 del mes número 7 se celebraba o se realizaba, perdón, este día de la expiación que era considerado un día, inclusive un día de reposo. Este día, que era, solamente se hacía una vez al año, la realizaba el sumo sacerdote. ¿Qué hacía ese día? Bueno, aparte de que el sumo sacerdote presentaba por él mismo y por su familia ofrenda de expiación por su pecado, ¿sí? Un ratito. Muy bien, hermano Cristian, no te preocupes. No te preocupes, Cristian. Entonces, continuamos. Aparte que el sacerdote o el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por su pecado, el día de la expiación consistía en presentar 2 machos cabríos. Vamos a leer en Levítico 16, como les mencionaba, el versículo del versículo 1 al versículo 10, ¿ya? Está, les menciono, ¿no? A ver, vamos a leer de esta manera. Ahí les menciona cómo es que Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que presentarse. Y mira lo que dice aquí. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos, eran 2 machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Traía los 2 machos cabríos y los presentaba. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Quién es Azazel? Azazel proviene del hebreo, ¿sí? Ase, que es cabra, con Z, y Azel, que es salida. Este es su significado en hebreo, su primer significado en hebreo. Hay otro que es as, con Z, que significa áspero, y el, que significa poderoso, que se le usa para los ángeles caídos. Pero vamos a tomarlo hoy como el primer significado, que es ase, que significa cabra, y Azel, que significa salida. Entonces, la salida de la cabra o la cabra del emisario o el chivo expiatorio, ese es el significado de Azazel. Pero, ¿qué hacía o qué es considerado Azazel? Vamos a ver ahorita. Una suerte es echada por Jehová y un macho cabrío era ofrendado, dedicado a Jehová, y el otro a Azazel, que muchos consideran a Azazel como un ángel caído, como un demonio, ¿sí? Del desierto, un demonio errante. Y mira lo que dice acá, versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. O sea, ese macho cabrío que fue dedicado a Jehová lo va a traer y lo va a dedicar en expiación a Jehová, lo va a matar. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, por ese significado que les menciono, lo presentará vivo delante de Jehová. O sea, dirá, mira, Señor, este es el macho cabrío que no va a morir. Y ese macho cabrío es para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel, algunos por ello lo consideran un ángel del desierto, un ángel caído, poderoso en el desierto. El mismo diablo en sí. Este era dedicado al mismo diablo. ¿Sí? Pero algunos significados, como le digo, lo toman como el chivo expiatorio.
¿Y qué ocurría? Vamos a leer el versículo 21. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Estamos hablando con ese macho cabrío que sus suertes cayeron para dedicación o para enviarlo a Azazel en el desierto. Aarón ponía sus manos sobre ese macho cabrío vivo. ¿Y qué hacía? Y confesará sobre él, sobre ese macho cabrío. ¿Qué cosa? Todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Una vez al año, Aarón, el sumo sacerdote, ponía las manos sobre el macho cabrío dedicado a Azazel y confesaba todos los pecados de Israel, todo lo que habían hecho los israelitas, todos los pecados, rebeliones, todo. Y luego de haber confesado, poniendo sus manos sobre el macho cabrío, lo enviará, versículo 21 estamos, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, versículo 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, o sea, del pueblo de Israel. ¿A dónde? A tierra inhabitada, al desierto. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, ese macho cabrío se iba. Lo llevaba un hombre y ese macho cabrío se iba al desierto sin rumbo, dedicado a Azazel. Versículo. A ver. Versículo 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después de eso entrará en el campamento, entrará a donde están los israelitas. Miren, había una persona que llevaba este macho cabrío, dice bien claro aquí, ¿a dónde? A Azazel. Por eso algunos consideran que Azazel es el ángel caído, así lo consideran, el ángel caído, el diablo, Satanás, ¿sí? Entonces, por ello, es que este hombre lo llevaba al diablo, al desierto. Y este chivo expiatorio o este macho cabrío llevaba los pecados de todo el pueblo. Muy bien. Entonces, miren, esto es un acto curioso. Imposición de manos también aquí, pero de manera especial, de manera única. Esta imposición de manos servía ¿para qué? Para transmitir todo lo que la boca confesaba. En este caso, no bendiciones, sino los pecados del pueblo. Entonces, este es un caso especial de imposición de manos. ¿Sí? Un caso especial. Continuamos. Acá vamos a pasar a la tercera parte, ¿ya? De este tipo de imposición de manos. Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, versículo 15. A ver, Números 27, 15. Vamos a pasar a esta tercera parte. 27, 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés ya se iba a ir. Moisés ya se iba a ir con el Señor y el pueblo de Israel no se iban a quedar sin su pastor. Entonces, Jehová, versículo 18, Números 27, 18. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. En este tiempo ya no estaba Aarón, estaba el hijo de Aarón, y el hijo de Aarón se convirtió en el sumo sacerdote. En este caso era Eleazar.
y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Qué bonito es esta parte. Me gusta cuando no solamente, hermanos, se pone o se da un cargo imponiendo manos ante toda la congregación, sino que aparte de ello, cuando el que impone manos, no solamente le otorga un cargo, porque aquí estamos viendo en el versículo 19 que con la imposición de manos de Moisés en presencia del sumo sacerdote y delante de Dios, con la imposición de manos se da un cargo, una autoridad, pero no solamente se da autoridad, o un cargo simple, sino también el que impone manos pone su dignidad sobre esta persona. Eso quiero que entendamos, hermanos. Algunos dicen, bueno, yo le voy a dar un cargo, pues impondré manos y ya tendrá un cargo. Parte de ti está yendo sobre ese varón. Parte de ti. Así que cuando impones manos, no digas, bueno, el que se vea como quiera. Yo impongo manos y el que se vaya. No, porque parte de ti se va con él. En este caso, le dice Dios a Moisés, pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esto es importante, mis hermanos. Es importante. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim y Tumim, delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos sobre él, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Versículo 23. Hermanos, miren cómo se realizaba. Estamos ahorita en la parte del contexto histórico bíblico. Miren cómo se realizaba todos estos cargos, esta imposición de mano para otorgar algún tipo de autoridad y cargo. Entonces estamos ahorita viendo, hermanos, dos cosas importantes. Hemos visto que la imposición de manos va para bendición, segundo, para autoridad, ¿sí? Para otorgar autoridad. Hermano, para otorgar pecado por los animalitos, no, ese es un caso especial que hemos visto. Así que eso pónganlo entre paréntesis, ¿verdad? Lo que hemos dicho de los animalitos. Pero cuando uno impone manos sobre una persona, estamos viendo ahorita dos cosas. Primero hemos visto bendición y ahorita estamos viendo otorgar algún tipo de autoridad o cargo. Autoridad o cargo. Entonces, el hermano que te designa a ti con un cargo tiene que imponer las manos sobre ti delante de la congregación y de Dios, obviamente, y en oración se te tiene que dar este cargo. Dar un cargo, hermano, en una congregación, en una iglesia, no es cosa sencilla, no es cosa de que hay que tomarlo a la ligera. Esto se hace, hermano, en presencia de Dios. Por eso es la imposición de manos. Entonces estamos viendo ahorita dos cosas importantes. Muy bien. Hemos visto ahorita la imposición de manos de Moisés con Josué. Vamos a ver. Miren algo importante también en esta historia. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, versículo 9. Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, dice la palabra, fue lleno del espíritu de sabiduría. Josué, sucesor de Moisés, encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. El nuevo pastor
de Israel, ¿qué pasó? Fue lleno del espíritu de sabiduría. Ojo, espíritu está con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo. Recuerden que hay un don. A ver, voy a preguntar, porque si ustedes han venido a la clase pasada, o si han visto la clase pasada, tienen que saber que existe un don para los que toman un cargo, como Salomón. ¿Qué don es? Fue pregunta también de su cuestionario anterior. ¿Qué dones tiene que pedir alguien a quien se le da en su cargo una responsabilidad sobre varias personas? ¿Qué dones tiene que tener? Respuesta, sabiduría y también donde palabra de ciencia y donde palabra de sabiduría. ¿Sí? Lo que pidió Salomón fue obviamente sabiduría y Dios le dio sabiduría y ciencia, las dos. ¿Sí? Eso lo encontramos en la historia que leímos sobre Salomón. Y miren cómo acá se vuelve a repetir nuevamente, en donde espíritu de sabiduría vino y fue lleno Josué. Espíritu con minúscula, o sea, es algo que es un don que viene de parte de Dios, pero hacia el hombre. Es lo que tiene el hombre, sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque Moisés, yo no lo digo, lo dice la Biblia, la causa, el por qué es una causa, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, la importancia de la imposición de manos de tu líder, de tu pastor, para otorgarte un cargo, no es una cosa sencilla. Se manifiesta un acto espiritual en la imposición de manos. Por eso es que la imposición de manos es un fundamento de la doctrina de Cristo. No es que yo impongo manos porque quiero imponer manos. Yo he visto, hermano, que imponen manos personas sin el conocimiento de lo que es imposición de manos. Inclusive, hasta imponen manos personas que no conocen a Cristo, no son creyentes, que ni bautizadas están, no han creído, no tienen obras. Y sin embargo, hacen uso de este privilegio que nos ha dado Dios a los creyentes de la imposición de manos como doctrina de Cristo. Hermanos, pero vamos a continuar, porque justamente estamos en esta clase aprendiendo. Bien, Moisés impuso las manos y le fue otorgado a Josué espíritu de sabiduría por esta acción. No es que en las manos está la sabiduría, el poder, el conocimiento están en Dios, no en las manos. Pero cuando se hace este acto de imposición de manos, algo ocurre en el mundo espiritual. No impongas con ligereza las manos, le dijo Pablo a su hijo espiritual. Cuidado, no se pone con ligereza, pero tampoco se pone, hermano, sin conocimiento. Entonces mira lo que tenemos aquí. Esto es lo que hizo Moisés con Josué. Fue lleno del espíritu de sabiduría. Muy bien, entonces estamos hablando ahorita de una imposición para autoridad que Dios da. Números, capítulo 8, Números capítulo 8, versículo 9. Seguimos en esta parte de lo que es autoridad. Números capítulo 8, versículo 9. Y lo leemos hasta el versículo 11. Dice la palabra, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Nosotros sabemos quiénes son los levitas. Ya lo hemos repasado, hemos leído, ¿no? En clases pasadas o en los discipulados anteriores, ya hemos visto quiénes son los levitas. Era una tribu consagrada a Dios
para las labores del templo. Labores específicas que tenían los levitas, eran consagrados, una tribu dedicada únicamente al servicio exclusivo de Dios en el templo. Por ello es que ellos no trabajaban así como los demás. Para ellos eran reservados los diezmos, para ellos eran reservados muchas cosas. Bien. Entonces mira, estos levitas, dice, ¿cómo se consagraron los levitas? ¿Cómo es que se le dio este tipo de autoridad, este tipo de privilegio de consagración? Números 8, versículo 5 hacia adelante. Números 8, 9. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y vas a reunir a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, o sea, delante del tabernáculo de reunión, porque en el tabernáculo, en el lugar santísimo, habitaba la presencia de Dios. Cuando los hayas acercado al tabernáculo, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. No sé si ustedes han escuchado cuando los pastores están orando. No es antibíblico. Todo lo que se hace ahora es el reflejo de lo que antes ya se hacía o de lo que antes se hizo. Y no está mal. La ley era la sombra, o fue la sombra, o es la sombra de las cosas mejores que ahora tenemos. Y ahora cuando los pastores imponen manos, obviamente ellos la imponen con conocimiento, dicen, pueblo, iglesia, levanten sus manos y también acérquenlas o diríjanlas hacia quienes nosotros estamos imponiendo las manos, ¿verdad? Eso también realizamos nosotros. Esto no es una invención humana. Aquí también ocurrió de la misma manera. Y dice de esta manera, cuando todo Israel impuso sus manos sobre los levitas, versículo 11, ofrecerá a Aarón. ¿Qué va a ofrecer Aarón? Ofrecerá los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Mira cómo es que se deja esta responsabilidad, este cargo, esta autoridad tan grande, esta consagración de los hijos de Israel hacia los levitas. Y ellos van a servir en el ministerio. Antes de eso no ocurrió así. Por eso, mis hermanos, antes de que alguien empiece a trabajar en un ministerio, en un cargo, en la obra de Dios, porque este es el ministerio de Jehová. Aquí era, hermano, en el que versículo 11, el ministerio de Jehová. Antes que alguien empiece a trabajar en el ministerio, tiene que haber, hermano, obviamente el ministerio de Jehová delante de su pueblo, delante de la iglesia. El pastor debe imponer manos, los pastores, en este caso impuso las manos no solamente Aarón. Aarón los ofreció a los levitas, hermano, en ofrenda de los hijos de Israel. Bueno, más adelante, en otro estudio llevaremos todo lo que son las ofrendas levíticas, las ofrendas según la ley, también lo que son las primicias, etcétera. Es otro tipo de estudio. Pero ahora vamos a ver, vemos de que Aarón ofrece a los levitas como ofrenda de parte de los hijos de Israel a Dios. Todos los hijos de Israel impusieron sus manos y lo ofrecieron a Dios para la obra del ministerio. Hermanos, gracias a Dios que tenemos nosotros ministros, servidores de Dios. Ministros son los que forman parte del ministerio de Dios, del ministerio de Jehová, igual que acá. Pero antes de que un ministro, de que un servidor de Cristo empiece a trabajar en el ministerio, es necesario que los pastores impongan manos y vean que este hombre va a ser consagrado para Dios y a la vez el pueblo también tiene que extender sus manos sobre ellos y dedicarlos a Jehová. Es importante entender estos puntos, hermanos, sobre la imposición de manos. Números, estamos allí, capítulo 27. Números capítulo 27, versículo
22 y 23, vamos a nuevamente recordar, ¿ya?, lo que ya hemos leído acerca de Moisés y Josué para que quede bien cimentado. Números 27, 22. ¿Qué dice? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, porque tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado por mano de Moisés. Hermanos, le dio el cargo. Cualquier cargo, mi hermano. Responsable del Ministerio de Alabanza, responsable del Departamento de Diaconado, responsable del área de damas, responsable del EVA, responsable de jóvenes, responsable... Son cargos, son cargos. Cualquier cargo, porque eso que dice, le dio el cargo. Cuando se va a dar un cargo a alguien, siempre se debe imponer manos. Bien, esto fue la tercera parte, que es la parte en donde la imposición de manos es para dar un cargo o autoridad. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, dígame ok o dígame está bien. A ver si se ha entendido hasta ahí. Ángelo Gerson. Muy bien. Vamos a pasar a una cuarta parte. A una cuarta parte. En esta cuarta parte vamos a ver algo importantísimo también sobre la imposición de manos. ¿Qué es lo que más se conoce? ¿Qué es lo que más se predica, lo que más se habla? Y lo que algunos le tienen miedo, que es la imposición de manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Es lo que más se conoce. Pero realmente este estudio de imposición de manos es grande, amplísimo. Estamos viendo tres. Esta es la cuarta parte. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 23. Y dice de esta manera. Marcos capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice acá. Acá está la historia de la mujer que toca el manto de Jesús. Le rogaba mucho diciendo, estamos hablando acá del principal de la sinagoga que tenía su hijo primero, ¿sí? El hijo de Jairo. Le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, la hija de Jairo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Aquí, hermano, este hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, sabía y entendía, siendo, hermano, un hombre religioso de la época, entendía que cuando Jesús se imponía las manos, cosas grandes pasaban. Se sanaban enfermos en esa época cuando Jesús imponía las manos. Se liberaban demonios cuando Jesús imponía las manos. Entonces, este hombre sabía y por eso le dice a Jesús, anda para que imponiendo tú las manos, mi hija se sane, sea salva y viva, dice la palabra. Y recuerden que Jesús, ¿qué hace mi hermano? Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús resucita a la hija de Jairo. Entonces, hermano, luego también podemos ver en el capítulo 6, en donde Jesús está en Nazaret. Jesús está en Nazaret y recuerden que Nazaret era el pueblo donde Jesús se había criado. 30 años Jesús estuvo, hermano, haciendo labores en, hermanos, labores en su domicilio. Muy bien. Entonces, continuando. Jesús vivió en Nazaret. ¿Y qué pasó? Que en este pueblo, Jesús dice en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Bueno, aquí en este pueblo Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de estas personas.
¿sí? Así que es importante. O sea, Jesús imponía las manos, ponía a los enfermos, sanaban, pero tenía mucho que ver con la fe de las personas. Entonces, bueno, pasamos a una parte ya en donde tiene que ver mucho con la fe de las personas. Bien, entonces, acá vemos que Jesús, hermano, usa la acción de imponer manos, imposición de manos para sanar enfermos. En Lucas capítulo 4, versículo 40, nuevamente Jesús dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él ponía las manos sobre cada uno de ellos. No les decía de lejitos, ponía las manos y sanaba. Miren la importancia de la imposición de manos. Uno dice, pero no, Jesús es Dios, él simplemente debía hablar. Sí, pero él imponía manos. Es importante, hermano, que no dejemos de lado estas cosas que nos parecen pequeñas, pero son importantes en nuestra formación cristiana. En el versículo, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice de esta manera, y puso las manos sobre ella. Acá estamos hablando de una mujer que estaba 18 años, que vivía con una jiba o vivía encorvada, era una enfermedad que tenía, y cuando Jesús puso las manos sobre ella, dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 13, Lucas, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Eso ocurrió cuando Jesús puso las manos sobre ella. Importante, hermano, esta acción en una sanidad, en un milagro. A ver, Hechos, capítulo 9, versículo 12. Hechos, capítulo 9, versículo 12, ya nos encontramos con el apóstol Pablo. ¿De qué manera Pablo, pues también imponía las manos sobre los enfermos? Hechos 9, versículo 12. O bueno, en este caso fue con Ananías, ¿no? Y ha visto, estamos hablando acá de la conversión de Saulo, cómo es que Saulo, Dios lo transforma y él llega a ser Pablo. Acá le está hablando a Ananías y le dice, y ha visto Pablo o Saulo una visión en que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y luego el versículo 17, Hechos 9:17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo, que dice, en instante recobró la vista, recibió en instante la vista, en un instante. Fue sano. Amén. Entonces, acá estamos viendo que la imposición de manos de Ananías hizo, o bueno, esta acción vino acompañada de la obra salvadora y sanadora de Cristo sobre Saulo. En el capítulo 28, en el versículo, en Hechos, capítulo 28, en el versículo 8, acá estamos en el momento en donde Pablo estaba siendo trasladado hacia Roma en un barco y ese barco al final es destrozado en medio del mar, todos naufragan, Pablo estaba preso, pero al momento de naufragar llegan a una isla todos, soldados, presos, Pablo incluso estaba ahí, y resulta que en esta isla Pablo experimenta un hecho milagroso, en donde una culebra venenosa le pica, una serpiente, y Pablo no muere. Entonces la gente lo empieza a tomar a él como si fuera un dios, pero él luego les explica en qué consiste la vida en Cristo, en qué consiste la salvación y todo ello. Y mira lo que dice en Hechos 28:8. Aconteció
que el padre de Publio estaba en cama. Bueno, estamos acá en el hecho de este hecho milagroso, ¿no? En la isla de Malta. Enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es diarrea con sangre, una diarrea bacteriana, una diarrea infecciosa muy fuerte. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Le impuso las manos y le sanó. La Biblia no pone esta frase porque quiere ponerla o para que rellene hoja, no, es para enseñarnos a nosotros la manera en la que se debe realizar una sanidad. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla, hemos visto que estaba en una isla, la isla de Malta, que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Entonces, en esta isla Pablo también hizo sanidades y la forma en la que las hacía nos menciona la Biblia. Santiago capítulo 5, un texto muy conocido, Santiago capítulo 5, versículo 14, dice de esta manera: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Hay muchos enfermos siempre. ¿Qué dice la palabra? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de el Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando dice acá la palabra, oren por él ungiéndole con aceite, estamos hablando de un acto que se asimilaba a los actos antiguos del pueblo de Israel. Acá Santiago pues está haciendo alusión, ¿sí?, a lo que se realizaba en Israel cuando se hacía el derramamiento del aceite sobre una persona. Bueno, ahora usted no ve que derraman aceite sobre cada enfermo en la congregación, pero estamos hablando de acá de un acto, un hecho que Santiago, nuestro hermano Santiago, judío, hebreo, israelita, le está hablando a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en Israel. Un hecho, un acto que no deberían olvidarse, dice, cuando están con un enfermo, practiquen de esa manera. En el caso nuestro, como gentiles, el apóstol Pablo nos enseña la imposición de las manos. En el caso acá de Santiago, se ora ungiéndole con aceite. El mismo acto se podría decir, pero usando diferentes medios. Hermanos, nosotros también podemos imponer las manos sobre los enfermos. Sí, debemos imponer las manos sobre los enfermos y sanarán, porque estas señales seguirán a los que creen. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos hablando acá de una orden que da Jesús, de lo que Jesús nos enseña y lo que estamos viendo que se realiza con el apóstol Pablo. Aquí con Santiago uno puede ver que no menciona la palabra imposición de manos y usa un medio que es el aceite, pero en este caso Jesús no mencionó nada del aceite, el apóstol Pablo no lo practicó tampoco, pero se toma como una referencia en el pueblo judío. Ahora, también lo podemos practicar de esa manera con aceite. Algunos lo hacen, pero no es un requisito indispensable como para que el Señor se mueva. ¿Está bien? Entonces, algunos lo usan, algunos no. Está bien, no hay problema. Muy bien, continuamos. Vamos ahora a pasar. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, entonces hemos visto ahorita la parte en donde, hermano, esta parte en donde se impone las manos para sanidad, para liberación, para algún hecho milagroso del Señor. Para sanidades también se impone manos. Entonces estamos viendo ahorita esta cuarta parte. Vamos a pasar a una quinta parte, la última, la quinta parte, ¿ya? La quinta parte. Pero esta quinta parte se relaciona mucho con la tercera parte, ¿ya? Que es en el hecho de otorgar autoridad, otorgar algún cargo. Pero más que autoridad y cargo, aquí es para un ministerio, ¿ya? Vamos a pasar a esta
quinta parte y vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, por favor. Versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 6. Miren, en Hechos capítulo 6 estamos hablando primeramente de la elección de los 7 diáconos. Del versículo 1 al versículo 7 habla y nos dice que se escogen a 7 diáconos. ¿Ya? Estos 7 diáconos se presentan en la iglesia, el pueblo los presenta a los apóstoles. ¿Y qué ocurre? Acá lo dice la palabra. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces estamos hablando de acá, hermanos, de el inicio de un ministerio ante Dios. Entonces, en que estamos hablando de esta quinta parte, del inicio de un ministerio. El inicio de un ministerio, en esta quinta parte. Para ello también se impone las manos. ¿Sí? De antes habíamos visto el inicio de un cargo, ahora el inicio de un ministerio. En este caso, los diáconos, como parte del ministerio, iniciaron su labor, pero con imposición de manos primero. ¿Está bien? Con imposición de manos primero. Pasamos a la parte de Hechos, capítulo 13. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta es pregunta de examen por si acaso, ¿ya? Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había en la iglesia profetas y maestros. 2 puntos. Acá va a enumerar a los profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran 5. 5. Estos 5 eran profetas y maestros. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, está hablando de estos 5, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Obviamente habían profetas y maestros a través de los profetas. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Miren, aquí está iniciando un ministerio. ¿Qué ministerio está iniciando acá? Saulo, ¿qué ministerio tenía aquí? Profeta y maestro. ¿Y qué ministerio empezó luego de la imposición de manos? Apóstol. Entonces, el ministerio del apostolado de Saulo, ahora Pablo, inicia luego de una profecía que se le da. ¿Quién le otorgó esa profecía o quién le dio? Dios a través de uno de los profetas o a través de uno de los que estaban allí, que eran profetas y maestros, y con ello impusieron las manos estos profetas y maestros y Pablo salió como su nuevo ministerio, apóstol. Desde ahí se llamó apóstol Pablo. No antes, no antes. Desde aquí inició su ministerio del apostolado. Entonces, mi hermano, entonces es importante que para iniciar el ministerio haya una imposición de manos. Muy bien, en este caso no fueron apóstoles los que le impusieron las manos, ni los pastores, ni los evangelistas, fueron profetas y maestros. Ojo que es pregunta de examen. Bien. Eh, Mira lo que le dice Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Timoteo también tenía su ministerio y en algún momento inició su ministerio. Probablemente él era pastor o maestro en todo caso, o apóstol en todo caso. Pero acá lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el regalo de Dios que hay en ti, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Cómo fue dado el ministerio de Pablo? Mediante profecía también. Y también fue por imposición de manos. ¿De quién?
de los profetas y maestros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía también, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces acá estamos viendo que el don que tenía Timoteo, este regalo que tenía, ya sea el ministerio que estuviese cumpliendo, en este caso se estaba descuidando. Por eso que él dice, no descuides lo que Dios te dio a través de profecía, al igual que Pablo, por la imposición de manos del presbiterio, al igual que pasó con Pablo. Ahí inició su labor de apostolado. Y Pablo no lo había descuidado, sin embargo Timoteo lo estaba descuidando. Pero fue de la misma manera en cómo inició el ministerio de Timoteo. Miren, hermanos, entonces estamos en esta quinta parte en donde inicia un ministerio, inicia un trabajo para el Señor, ¿ya? No es un cargo, es un ministerio. Inicia, ¿qué cosa? ¿Cómo? A través de la imposición de manos, por profecía, a través de profecía, por la imposición de manos. ¿Qué más? En segunda de Timoteo, lo vuelve a recalcar en el capítulo 1, versículo 6. Según de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿por medio de qué? Por la imposición de mis manos, de mis manos. Porque Pablo también había impuesto sus manos ese día en el que Timoteo se le dio esa responsabilidad. Entonces, hermanos, esto de acá es importantísimo. Muy bien, esta sería la quinta parte de este tema de la imposición de manos. Muy bien. Para terminar, algunas cositas importantes. En 1 Timoteo 5:22 lo mencioné, en donde Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. A veces uno es muy rápido para dar cargos o para otorgar algún tipo de cargo que parece un ministerio, pero hay que tener cuidado, no cualquiera se lo nombra pastor, no cualquiera se lo envía como apóstol, anda, predica, anda, allá forma una iglesia. No, no, no. A Pablo se le impuso las manos y se lo envió por profecía, por profecía. Igualmente ocurrió con quién? Con Timoteo. Se lo mandó a una obra por profecía. No es así nada más por así. Me falta acá un lugar para ponerlo a alguien. Impongo las manos y ya. No, no se impone con ligereza las manos. Cuidado. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Así como te fue dado a ti, ten cuidado. Otro punto importante. Eh, les mencioné que no hay que olvidar lo que se transmite cuando se impone las manos. Leímos en Deuteronomio 34:9, lo hemos leído, que cuando le impuso las manos Moisés a Josué, ¿qué le dio de él? Su dignidad. Y le fue otorgado a Josué espíritu de sabiduría. Es importante estas cositas, estos puntos, porque van a venir en el examen también y no hay que olvidarnos estas cosas importantes. Muy bien, hemos estudiado entonces 5 cosas importantes, 5 partes básicas de la imposición de manos. Mis hermanos, ha sido un placer poder haber estado estudiando la palabra de Dios. Yo creo que ya vamos a despedirnos para terminar esta clase.